Sigo con el tema de bienes culturales muebles. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, es importante mencionar que el Ministerio de Cultura, creado en 1997, mediante la Ley 397, tiene como función la formulación e implementación de las políticas en materia de cultura y patrimonio. Esta ley fue modificada 11 años después por la Ley 1185 del 2008. Es importante también mencionar, la siguiente, que nuestra Carta Política nos indica que tanto el Estado como las personas somos las encargadas de proteger las riquezas naturales y culturales del país, como lo mencionó esta mañana Juan Manuel Vargas. Adicionalmente, también se menciona que el patrimonio arqueológico y otros bienes pertenecen a la nación. El patrimonio arqueológico es el patrimonio que está más protegido, pertenece a la nación y son inembargables, imprescriptibles e inalienables y se encuentran bajo la protección del Estado. Esto es importante mencionarlo porque para el caso de los bienes culturales muebles hay algunos que pueden ser de propiedad privada y en este sentido hay que tener claro este concepto. La siguiente. Es importante también mencionar que la Ley 397, la Ley General de Cultura, su protección está enfocada hacia los bienes de interés cultural y implica todas estas categorías de bienes que, siendo parte del patrimonio cultural colombiano, esa gran bolsa que mencionaba Juan Manuel esta mañana, que pertenezcan a las épocas prehispánicas de la colonia, de la república y la contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural. Para el caso, la siguiente, para el caso de los bienes, para el caso del tráfico ilícito, es importante entonces que entremos a mirar qué categorías conforman este patrimonio cultural mueble. En este caso, por ejemplo, tenemos que el patrimonio está clasificado por el patrimonio inmueble, el patrimonio mueble y el patrimonio inmaterial. Para el caso del patrimonio mueble, tenemos objetos que son bienes documentales, o sea, todos los documentos, bienes arqueológicos, bienes artísticos como las pinturas, las esculturas y otro tipo de objetos, bienes utilitarios, que son infinidad de categorías que corresponden a estos bienes utilitarios, monumentos y obras de arte en espacio público y el patrimonio paleontológico. Mencionamos también el patrimonio inmaterial porque el patrimonio inmaterial se materializa en aquellos objetos que, como por ejemplo las artesanías, como por ejemplo las imágenes de la Semana Santa, por ejemplo, que está declarada como patrimonio de la humanidad, pero como patrimonio inmaterial, pero estas imágenes forman parte de este patrimonio, pese a que es patrimonio material. La siguiente. Entonces, es importante entender que los bienes del patrimonio cultural son declarados para su protección. Los bienes de interés cultural constituyen una categoría legal que le otorga una protección especial a los bienes del patrimonio cultural de la nación. Entonces, es importante que entendamos que efectivamente está el concepto general del patrimonio cultural y el concepto de los bienes de interés cultural que son declarados como tal, de acuerdo a sus valores. Sigamos. Entonces, así las cosas, para que un bien cultural sea considerado bien de interés cultural, debe existir un acto administrativo que lo declare como tal, cumpliendo con el procedimiento establecido en la norma. Los bienes de interés cultural, entonces, son conjuntos o bienes individuales con especiales valores simbólicos, estéticos o históricos y que significan y tienen una significación especial para las comunidades, los cuales determinan su nivel de declaratoria en cualquiera de los ámbitos. Es decir, que podemos tener unos bienes culturales declarados en el ámbito nacional, que son competencia del Ministerio de Cultura, en el ámbito departamental, que le corresponde a las gobernaciones, ámbito distrital, en los territorios indígenas
y las comunidades negras. Es importante porque las competencias recaen en cada una de estas entes que declararon los bienes como tal. La siguiente, por favor. A continuación, pues hay un marco normativo al cual no voy a leer porque esto queda dentro de las memorias. Sigamos. Y me parece importante hacer mención a el punto del decreto 1120 de 1999, en el cual le corresponde al Ministerio de Cultura autorizar la salida temporal del país de los bienes declarados como de interés cultural. Al Ministerio de Cultura le corresponde esta autorización, sin embargo, a otras entidades adscritas, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, le corresponde autorizar la salida del patrimonio arqueológico, y al Archivo General de la Nación la autorización de los bienes correspondientes a los archivos. Por otra parte, también le corresponde autorizar la salida temporal de los bienes muebles de propiedad de diplomáticos, independientemente de la instancia que hubiera efectuado la declaratoria. Igualmente, se le designa al Ministerio reglamentar todo lo relativo a la exportación de bienes culturales. También es importante anotar que el patrimonio cultural y los bienes de interés cultural pueden ser vendidos y comprados dentro del territorio nacional. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Solamente no pueden salir del país aquellos bienes que están declarados como bienes de interés cultural, y solamente pueden salir por dos motivos: para exposición al público o para ser estudiados científicamente. Si no cumplen con estos motivos de exportación, no se les otorga el permiso de salida. Como mencionaba también antes, es necesario anotar que estos bienes que han sido declarados como bienes de interés cultural entran en un régimen de protección. Y este régimen de protección tiene 4 aspectos que vale la pena mencionar. Por una parte están los planes especiales de manejo y protección, que están relacionados tanto con los bienes inmuebles como con los sectores históricos. Por otro lado está la intervención de estos bienes. Por otra parte, este régimen especial de protección contempla la exportación de los bienes, y por otra parte también la enajenación. En este sentido, entonces, vale la pena hablar del tema de la exportación, que, como ya mencioné, solamente pueden salir del país para exhibición al público o estudiados científicamente, o los bienes de interés cultural que pertenezcan a diplomáticos o que vayan a ser exhibidos en esas sedes diplomáticas en el exterior. Entonces, en este sentido, y viendo, digamos, como ese enfoque tan particular que tenía la Ley 397 hacia los bienes de interés, hacia la protección de los bienes de interés cultural, nos vimos prácticamente que obligados a pensar en que era necesario declarar algunos bienes muebles de interés cultural. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, estos son los únicos bienes que entran dentro del régimen de protección. Entonces, y a diferencia de los inmuebles, los bienes culturales muebles no tienen una declaración, es decir, no han sido declarados, si uno compara, digamos, en proporción con los bienes inmuebles. Entonces, por ejemplo, en algún momento, y de ahí nace, digamos, que esta resolución que les voy a mencionar, que es la 0385 del 2006, en la cual declaramos algunas categorías de bienes como de interés cultural. ¿Por qué? En algún momento, cuando un anticuario nos solicitó un permiso para sacar unas obras del país, entre las cuales figuraban unas obras coloniales, el Ministerio en su momento tuvo que negar la autorización. Esto entró en un pleito, y cuando el abogado de la contraparte nos pregunta, muéstreme o dígame cuál es la norma donde están declarando estos bienes, y estos bienes no tenían declaratoria, ahí nos tocó entonces
comenzar a pensar en cómo tendríamos que proteger estos bienes. Ahí nos tocó devolver estas obras al propietario para que salieran del país. Así, entonces, en el 2006 se estableció esta resolución como una medida de protección donde se incluyen las siguientes tipologías de bienes de interés cultural. Es una declaratoria muy amplia, pero es la que en este momento está protegiendo los bienes de interés cultural de carácter mueble, y adicionalmente también hay algunos bienes que están declarados por declaratoria específica, como algunas colecciones de iglesias de Popayán o colecciones de museos algunos o de Mompox. Y en recientes fechas se declaró la colección donada por el maestro Botero como bien de interés cultural. Entonces, dentro de esta categoría están pinturas y dibujos hechos a mano, esculturas, monumentos y placas conmemorativas, fotografías, grabados y litografías, planchas originales, objetos litúrgicos, objetos utilitarios, indumentaria y mobiliario, objetos científicos, armas, pero que están en museos públicos y privados o entidades públicas, sellos de correo, inscripciones, monedas y billetes, sellos, grabados y medallas, material bibliográfico y hemerográfico. Al siguiente. También es importante mencionar lo que había dicho con anterioridad sobre las competencias que recaen en algunas entidades del orden nacional. Así las cosas, el Ministerio de Cultura tiene a su cargo, como mencioné antes, la competencia para autorizar y proteger los bienes de interés cultural. Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia le corresponde todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico y el Archivo General de la Nación con el patrimonio archivístico. Estas dos entidades son entidades que están adscritas al Ministerio de Cultura. Y de igual manera, otras direcciones están también encargadas de otros tipos de bienes, como la Dirección de Cinematografía, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. Como ustedes ven, entonces, el ámbito del patrimonio cultural mueble tiene una diversidad muy grande de objetos que tenemos que proteger, y en esa medida las distintas entidades están encargadas de su manejo. Igualmente, como mencioné antes, también las entidades de los distintos órdenes territoriales también tienen la competencia en el manejo de estos bienes. La siguiente. Es importante que mencionemos las convenciones internacionales que Colombia ha firmado, y entre las cuales cabe mencionar la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales, a la cual adhirió Colombia en 1986. 86. Este es el marco de referencia de nuestro trabajo de la lucha contra el tráfico ilícito. También vale la pena mencionar el convenio de UNIDROA sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, a la cual adhirió Colombia en el 2012, y los trabajos que venimos adelantando con la Comunidad Andina de Naciones en la lucha contra el tráfico ilícito mediante la decisión 588 del 2004. Y ya para ir terminando, es importante también que yo les comente lo que el Ministerio de Cultura viene adelantando mediante el Programa Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, donde las líneas de acción, tienen que ver con la cooperación nacional, con la cooperación internacional por medio de convenios que permitan la consolidación de acciones conjuntas, la documentación relacionada con el inventario, el fortalecimiento de la legislación como soporte jurídico necesario, la formación, sensibilización y divulgación a partir de programas de capacitación y el curso virtual Vivamos el Patrimonio, además de la campaña nacional contra el tráfico ilícito que lidera el Ministerio de Cultura. La siguiente. Este programa, que es de cooperación nacional, se operativiza mediante el convenio interadministrativo 1881 firmado en el 2005 para contrarrestar el tráfico ilícito de los bienes culturales, en la cual firmaron 12 entidades, instituciones, entre las cuales están el Ministerio dos ministerios, el Archivo General de la Nación, el ICANN, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, el ICOM, la Aeronáutica Civil, la DIAN, el Externado y el SENA. Con este programa
articulamos acciones para el control y la lucha contra el tráfico ilícito. Hemos venido trabajando en unas mesas de trabajo que establecimos con 5 mesas, uno que tiene que ver con la cooperación, que trabaja los compromisos internacionales y las nuevas propuestas de convenios, la mesa de tipificación del delito, porque tenemos que mirar la tipificación de las faltas contra el patrimonio cultural, que es una de las debilidades grandes, la mesa de repatriación, la mesa de formación y difusión, la mesa de comercio cultural. Adicionalmente, el Programa Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, la siguiente, mediante el seguimiento de convenio de hojas de ruta, ha firmado varios convenios con Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza y Uruguay, y adicionalmente está en negociación convenios con El Salvador, Honduras, México y República Dominicana. Vale la pena también mencionar las dificultades en la protección del patrimonio cultural mueble que están relacionadas con el desconocimiento del patrimonio cultural a todo nivel, digamos, una falta de sensibilización y capacitación en las entidades de control, que es muy importante que estas entidades conozcan lo que es el patrimonio cultural mueble y lo puedan identificar. Una baja cobertura en la elaboración de los inventarios del patrimonio cultural mueble, unos problemas de comunicación interinstitucional en cuanto a faltas contra el patrimonio, una inexistencia de una tipificación puntual de los delitos contra el patrimonio cultural relacionados con el régimen sancionatorio, por ejemplo, y también que una vez que los bienes salen del país es casi imposible recuperarlos. La siguiente, esta es una diapositiva que provió la Policía Nacional, y aquí la siguiente, me parece importante mostrar las recuperaciones, que esto también es una información dada por la Policía Nacional sobre el resultado de las operaciones que han hecho de incautaciones de los distintos tipos de bienes, de arte religioso, de arte contemporáneo, patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico. Es importante hacer énfasis en que el patrimonio arqueológico es el patrimonio más expoliado, ahí ustedes pueden ver las cifras, igual sucede con el patrimonio paleontológico. Dentro de las acciones que el Ministerio adelanta también para promover la protección, sigamos, están unas guías para el reconocimiento del patrimonio cultural, donde se han hecho unas publicaciones donde se identifican algunos tipos de bienes y con algunas descripciones y fotografías para que se pueda tener como esta guía para el reconocimiento de los mismos. Igual, la lista roja de los bienes culturales en peligro, que es una lista donde están algunas categorías de bienes que nos sirven también para identificar y proteger el patrimonio cultural nuestro. Esto lo pudimos lograr mediante la cooperación con el gobierno de Estados Unidos y el ICOM. Y el otro punto importante es, como ya había mencionado, el curso virtual Vivamos el Patrimonio, que adelanta también el Ministerio de Cultura en conjunto con el SENA. Son jornadas, y las jornadas de sensibilización y capacitación que hacemos con las distintas entidades que forman parte del convenio interadministrativo. Esto es todo lo que le quería contar sobre el tema de la protección de los bienes contra el tráfico ilícito. Muchas gracias.